O no sé qué echado. A lo que sabe. Vino solo no tiene. Y Fanta. Y Fanta y algo más. 4 cosas más o 5. Ah, yo veo. Vamos, gracias. Buenas tardes a todos. Espero que paséis un día muy feliz. Procurar iros acomodando mientras os hablamos un poquito. Mejor así. Quiero, como alcalde anfitrión, daros a todos mi más calurosa bienvenida a esta Plaza de España de Cuacos de Yuste. En mi nombre y en nombre y representación de toda la corporación municipal que me honro presidir, quiero agradecer públicamente la presencia del excelentísimo señor consejero de Sanidad y Políticas Sociales, creo que lo digo bien y si no, es de ese tema, y vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, don José María, somos tocayo, Vergeles Blanca. Es todo un orgullo tenerle hoy aquí con nosotros, se lo agradezco de corazón. Quiero agradecer igualmente, con enorme cariño, su presencia a los numerosos alcaldes y alcaldesas de la comarca de... Qué duda cabe que para esta junta directiva que represento es un grandísimo honor. En primer lugar, deciros que a pesar de nuestro esfuerzo e interés, no ha sido posible llevar a cabo ninguno de los proyectos pretendidos, dada la falta de recursos económicos con los que contamos, pues nuestro presupuesto de ingresos apenas cubre los 4.000 euros. Perdón. Superando los gastos esta cuantía. Y este ejercicio, como los anteriores, no hemos recibido subvención estatal alguna, a excepción de Diputación, la que nos donó en el ejercicio anterior 1.000 euros. De los distintos pueblos, buenas tardes. Y en especial quiero agradecer, pues ni voy a hablar de sanidad, ni voy a hablar de dinero. Porque si hablo de sanidad, antes había una señora que decía, soy diabética pero me voy a comer un dulce. Pues está en su derecho. Está en su derecho de comerse un dulce esta tarde. Porque la tarde es vuestra, queridos amigos y queridas amigas, que bien merecido os lo tenéis. Que bien merecido os lo tenéis. Porque habéis sido grandes, como decía antes el alcalde de Cuacos de Yuste, habéis sido los grandes cuidadores, el sostén de esta sociedad en la que vivimos hoy en día. Quiero agradecer a las mujeres, generalmente son asociaciones de mujeres, que yo creo que ya también algún hombre debería colaborar en que haya sido posible este refrigerio después de la misa que hemos tenido aquí en esta plaza. Y le quiero agradecer muchísimo que hayan colaborado en este acto. Así es que, sed felices, disfrutar de vosotros, porque os lo tenéis merecido y os lo tenéis merecido como justicia social.